Yo recuerdo hace un par de años tuvimos un seminario con el Comando Sur de acá de la Florida, en la que estábamos todos los países conversando y cada uno contaba lo que pasaba en su país. Y me acuerdo que cada uno decía, el caso nuestro es peor. Y entonces el Comando Sur decía, ¿cuál es peor? Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿cuál es peor? Y cuando uno escucha este tipo de afirmaciones se da cuenta que no sabe cuál es peor. Hace unos años se hizo en Caracas un seminario internacional de Derecho Constitucional, cuyo host fue la Corte Suprema. Y yo me acuerdo que a los 15 días de haber terminado eso, apareció en internet, en los blogs, una cantidad de relatos de lo que había ocurrido en Venezuela con los miembros de la Corte, de abogados españoles, mexicanos y argentinos, espantados por la afirmación de la Corte, que como decía el doctor Stossel, sostenían que efectivamente la Corte Suprema estaba al servicio de la revolución y que en consecuencia no podían ser ningún tipo de límite al gobierno o a las decisiones del Poder Ejecutivo. Nuestros dos próximos oradores, como les dije antes, tienen una característica especial. Son víctimas de esta persecución política, o de esta persecución utilizando la justicia. Juan Carlos Calderón ya estuvo acá hace un par de semanas hablándonos del caso desde el punto de vista de la libertad de prensa. Y hoy seguramente nos va a relatar qué pasa cuando uno es víctima del uso de la justicia para perseguirlo políticamente. Juan Carlos Calderón es periodista, egresado de la Universidad de Ecuador. Ha escrito varios libros y el último, creo que es el último todavía, ¿no? Sí. Que es Gran Hermano, que denuncia la gran corrupción en Ecuador entre la componenda entre Rafael Correa y su hermano Fabricio, y esto le ha significado un juicio casi parecido en cuanto a la persecución al del Universo y al de Emilio Palacios. Y contanos tu experiencia. Bueno, buenas noches. Quería primero agradecer al Instituto por su gentil invitación, al Diario Las Américas, a la Universidad de Florida, por este espacio. Bueno, espero que no sea el último libro. Realmente, yo creo que aquí se cumplen varios objetivos, cuando hay este tipo de persecución usando la justicia, a periodistas o a defensores de derechos humanos o a dirigentes sociales. En el Ecuador hay más de 200 dirigentes sociales, y ojo que es un gobierno de izquierda, según se dice, pero hay más de 200 dirigentes sociales, indígenas, sindicales, que están acusados de terrorismo, por el delito de haber puesto una llanta, de haber salido a una movilización, de haber realizado cualquier otra cuestión a lo que llaman el sabotaje contra el Estado. Y que están sometidos a penas o a tener que pagar penas entre 7 y 12 años de prisión. Algunos de ellos pasaron a la clandestinidad, otros, por ejemplo, quienes se opusieron a dirigentes campesinos que se opusieron a la minería o ecologistas, a la gran minería y a la influencia china en Ecuador, que tuvieron que pasar 8 de ellos a la clandestinidad, incluso llegando al grave riesgo de morir de inanición. Y hubo ahí un trabajo sistemático de muchos jueces, porque además el uso de la justicia no necesariamente se resuelve en la Corte Nacional o en la Corte Constitucional o en los grandes tribunales, se resuelve en los jueces de primera instancia, son jueces del barrio, jueces de un sector de una primera instancia que finalmente toman decisiones que le involucran a estas personas en este tipo de juicios. Y luego lo que nosotros hicimos con Cristian fue escribir un libro que se llama El Gran Hermano y que recogía, explicaba, ampliaba todas las investigaciones que realizamos sobre las vinculaciones empresariales accionarias que tenía el hermano del presidente con empresas que habían contratado con el Estado la módica cifra inicial que nosotros descubrimos de $160 millones en contratos, y luego una comisión independiente o una veeduría ciudadana independiente elevó a $700 millones entre contratos y subcontratos, ¿no? Ante el delito nuestro de haber divulgado esto, nosotros fuimos inicialmente objeto de una persecución mediática, digamos,
pues, digamos, el propio presidente nos pidió que le explicáramos al país qué de ilegal tenía esto. Fue su primera reacción. Luego que le demostremos si el Estado ecuatoriano había perdido con esto, y tercero, si su hermano se había dejado de pagar impuestos. Esa fue la tercera pregunta sobre esto. Ante la presión política, ante la presión social, porque esto, digamos, era inadmisible, después de 15 días el presidente y su gobierno decidieron retirar los contratos. Terminarlos unilateralmente. Y luego pasó un año muy fuerte para el gobierno a partir de esta situación, de estas denuncias, en lo cual este tema se convirtió obviamente en el escándalo del año. Y un año después, esto fue en junio del 2009, en el 14 de junio del 2009 arrancamos estas publicaciones en Expreso, un diario Expreso de Guayaquil, y un año después hicimos un libro sobre el tema. O sea, es decir, explicamos, dimos contexto, contamos varias historias, además vinculadas a casos de corrupción flagrantes que tenían que ver con el mismo tema y que involucraban a la Marina, porque la Marina administró la estatal de petróleos, Petroecuador. El presidente le dio a la Marina la potestad para administrar esta empresa estatal, y ahí, por ejemplo, una empresa vinculada con el hermano del presidente hizo pingües contratos de prospección sísmica, más o menos que se elevaban a cerca de $400 millones, vinculados con empresas chinas. Entonces, bueno, toda esa trama está contada en el libro, toda esa historia, esas historias paralelas, digamos, están contadas en este libro. Y eso fue en agosto del 2010, publicamos el libro. Y luego la primera reacción fue que se nos hizo un programa especial de televisión, 1 hora, en un canal, donde asomó el secretario jurídico del presidente, su secretario privado, su periodista privado, diríamos, ¿no? Y organizaron un debate al cual nos invitaron. Nosotros les dijimos que no íbamos a debatir sino con los personajes del libro, que son el presidente Correa y su hermano, que eran los personajes y que no tenían nada que ver con los señores secretarios, a los que respetábamos mucho, pero que no nos interesaba debatir. Entonces nos pusieron una silla vacía. Y entonces nos dijeron, ahí tenían que estar estos mentirosos, y desde ahí nos empezaron a tratar de mentirosos, y el secretario jurídico del presidente, un señor que se llama Alexis Mera, dijo que el libro era una basura jurídica, lo cual dijimos es verdad. Este libro no es un alegato jurídico, no es una sentencia, es una versión periodística. Entonces, y tiene que ser debatido contando una historia que además fue probada, fue corroborada. Nuestra investigación fue corroborada por la propia Procuraduría General del Estado. El informe de la Procuraduría sirvió para que los contratos se retiren, se terminen unilateralmente. La Contraloría General nosotros habíamos llegado a una cifra probada en las investigaciones de $120 millones en contratos. La Contraloría elevó la cifra, hizo la investigación y elevó la cifra, y la elevó a 170 millones. Lo iba subiendo, ¿no? Cada vez que venía otra entidad iba subiendo la cifra. Y bueno, y fue corroborada por los organismos de control. La Fiscalía abrió una indagación. Al otro día de las publicaciones empezó a abrir una indagación por instancias de un partido de izquierda que se llama MPD, Movimiento Popular Democrático, y nunca llamó a declarar a nadie. Eso fue en junio del 2009. Las primeras personas que declaramos en esa indagación fuimos los autores del libro, cuando publicamos el libro. Fuimos llamados después de un año de abierta la indagación fiscal, fuimos llamados a declarar. Y las preguntas de la Fiscalía fueron, ¿por qué usted dice que la Fiscalía no ha hecho nada en el tema? Es evidente, señor fiscal, que somos los primeros que hemos sido llamados a declarar. Además, le pedimos al fiscal que nos muestre un procesado que haya sido funcionario público que firmó esos contratos. Hasta ahora el gobierno ecuatoriano, ya cada vez que me preguntan, salgo a la televisión o donde sea y le digo, muéstrame un funcionario público que haya sido procesado por haberle entregado contratos a estas empresas. No hay uno solo. Entonces, obviamente, los periodistas, 8 meses después de haber publicado el libro, fuimos demandados civilmente por el presidente de la República por un daño moral.
porque no fueron a la justicia penal. La demanda, no hubo una demanda penal por injurias o por difamación, fue una demanda por daño moral. Además lo hizo, como en el caso del Universo, en calidad de ciudadano común. Un ciudadano común que demanda a un par de periodistas. Esto fue el 28 de febrero del 2011. Y 3 semanas después es demandado el diario El Universo. Asimismo, esa es una demanda penal, José Emilio Palacio aquí presente y los directivos del diario El Universo. El contexto era que estábamos en una campaña política. Esta campaña política era para un plebiscito que se iba a dar en mayo de ese año, con 10 preguntas, ¿no? Una de las cuales tenía que ver si el pueblo ecuatoriano autorizaba o obligaba al Congreso, o su pronunciamiento obligaba al Congreso a emitir una ley de comunicación en menor tiempo posible para evitar los excesos de la prensa. Esa era una de las preguntas. Otra de las preguntas era si se mataba o no a los toros, por ejemplo. Y otra de las preguntas era las corridas de toros. Y otra de las preguntas era si se volvían ilegal los casinos. Y otra de las preguntas, 2 de las preguntas de este plebiscito era si el pueblo ecuatoriano autorizaba que el gobierno le meta las manos a la justicia, intervenga en la justicia, ¿no? Y a través de crear un consejo transitorio de la judicatura que hiciera una reforma integral de la justicia. Este plebiscito, en cuyo contexto se nos demandó a nosotros para este luchador por la justicia asumiera personalmente esta batalla, en este contexto este plebiscito fue una respuesta del gobierno a una campaña, digamos no campaña, sino a una situación gravísima que estaba pasando en el Ecuador y que sigue pasando, que es el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad. Entonces, ante las enormes evidencias de la inseguridad ciudadana, de la penetración del crimen organizado en el Ecuador, del uso de sicarios o el aparecimiento del sicariato cada vez más fuerte, el gobierno dijo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es un plebiscito para meter las manos en la justicia, porque el problema son los jueces corruptos. Y el problema es una justicia que no actúa con la evidente dureza frente a este tema. Y obviamente en este plebiscito le metió todas esas preguntas, ¿no? El resultado en mayo fue que el presidente perdió, pero ganó. ¿Cómo lo hizo? El presidente obtuvo el 47% de la votación afirmativa y el no obtuvo el 42%. El resto, más o menos el 53% en total, ¿no es cierto? Del 47, el 53%, es decir, se repartió entre el no, los votos nulos y los votos blancos. Y el Congreso, pues, en una medida anterior, resolvió que los votos nulos y blancos no son votos, no se cuentan, no son votos válidos. Entonces, por tanto, el presidente ganó. Y perdió en 12 de las 24 provincias del país. Perdió en la mitad del país. Esto obligó, de alguna manera, a que haya una visión distinta de la política. Yo creo que fue el primer momento en el cual yo podría llamar el momento del inicio de la decadencia del gobierno de Rafael Correa, y que fue dándose cuenta después, ¿no es cierto? Y que termina hoy, o que tal vez empieza hoy, con la movilización indígena de movimientos sociales que se dio este año, hace pocos días en marzo, durante 15 días en este marzo. En ese contexto avanzaban nuestros juicios. Es decir, y para mal o para bien, los juicios del Universo y el de nosotros fueron atados, fueron juntos. En nuestro caso, nosotros lo que resolvimos fue, porque evidentemente yo escucho muchos diagnósticos sobre el uso de la justicia, el uso político de la justicia. Y como decía el doctor Lostó, es evidente, no sabemos cuál es peor que otro, cuál caso es peor que otro. Pero la realidad está ahí.
Y el punto nuestro frente a una situación de víctima, si podríamos decirlo como tal, es qué hacer al respecto, cómo enfrentar eso. Y cómo una sociedad puede enfrentar eso. En nuestro caso, nosotros resolvimos dar una pelea jurídica. Intentar que esa pelea jurídica fuese impecable. Es decir, sin dejar de entender que había que dar también una pelea política. Porque era evidente que el gobierno nos metió en un ring político, frente a un hecho que además era un hecho de situaciones públicas. Porque aquí hay un punto, cuando el presidente demanda como ciudadano y se desdobla de su condición de presidente de la República, lo hace de una manera, creo yo, ilegítima, porque tanto Emilio Palacio, cuando escribe un artículo sobre el 30 de septiembre y la rebelión policial del 30 de septiembre y los muertos que hubo en esa rebelión policial, y quién podría ser los culpables de eso, tiene que ver con la actuación del jefe de Estado como administrador de lo público y como gestor de decisiones políticas públicas. Y cuando nosotros denunciamos al gobierno de Rafael Correa y a los funcionarios públicos que firman contratos ilegales después de lo que ya salen las decisiones con empresas vinculadas con su hermano, tiene que ver con hechos públicos, tiene que ver con dineros del Estado, con recursos públicos. Y el presidente demanda como ciudadano común, es decir, un ciudadano afectado en su honor, afectado en su honor. Entonces, claro, este desdoblamiento es un poco lo que, perdón la expresión, descrestó casi que la acción misma judicial y política que se dio en ese momento. Porque, claro, el presidente dice, yo demando como ciudadano común, pero me defiendo como presidente. Me defiendo como presidente. ¿Y cómo me defiendo como presidente? Militarizo la corte, o sea, rodeo la corte de militares cuando tienen que ingresar a las audiencias del universo, porque es la seguridad del presidente. Llego con 40 guardaespaldas y los ministros a las audiencias, y con sus militantes. Uso los recursos del Estado para cadenas nacionales, porque nos han sometido a cadenas nacionales de manera impresionante. Tiene más cadenas que Chávez, ¿ah? O sea, el año pasado se echó como 140 cadenas nacionales, de los cuales yo creo que un buen porcentaje nos correspondió a nosotros. Pero para justificar la postura de este ciudadano común que demandaba por su honor, usando recursos del Estado. Entonces, claro, todo ese doble juego, esa doble moral que se venía usando fue, claro, determinante en ese aspecto. Ahora bien, mientras continuaban nuestros juicios, ¿no?, que dijimos, tuvimos una estrategia que es definir una pelea judicial clara con nuestro abogado, el doctor Ramiro Aguilar. Lo que hicimos fue a la vez intentar de alguna manera revertir ese poder enorme que es el Estado frente a un ciudadano. Porque ahora resulta que el Estado y el presidente como jefe de ese Estado se declara víctima de los ciudadanos. O sea, ya no es el Estado, ya no es el ciudadano víctima del Estado, sino que estos gobiernos, que es un gobierno de ciudadanos, supuestamente, que tienen otro estatus, toman el Estado, establecen su propio sistema legal, su propia legalidad, reforman las constituciones, ponen sus jueces, ponen sus administraciones judiciales y se declaran víctimas de los ciudadanos. ¿Qué conspiramos? ¿Qué les denunciamos? ¿Qué les afectamos en su honra? Bueno, 10.000 cosas. Y en el caso del gobierno ecuatoriano, ese tema de la victimización es constante. ¿Cómo se refleja la toma de la justicia y cuáles son los impactos? Hace 3 meses, bueno, es reciente, pero la policía italiana descubre en la valija diplomática del Ecuador, 40 kilos de cocaína. Se llama el caso de la narcovalija. El canciller, en vez de renunciar por lo menos, se declara víctima de un linchamiento mediático. Porque la prensa, obviamente, o sea, la prensa italiana y luego la prensa ecuatoriana
empezamos a generar información sobre el tema y hacer nuestras propias investigaciones sobre el tema. Se declara víctima de un linchamiento mediático. Y entonces empieza a culpar a los medios, porque los medios son los causantes, los mensajeros son los causantes de todo esto, y el tema de cómo se metieron 40 kilos desde la Cancillería ecuatoriana hasta el Consulado de Milán del Ecuador en Italia, se queda ahí en el aire. El hecho real es que en este momento en Italia existen 7 presos, después de 3 meses de investigaciones, y en el Ecuador no hay ninguno. Y el fiscal, que fue puesto por un sistema legal, ¿no es cierto?, impuesto, inventado por la nueva Constitución, el fiscal general, que además es pariente lejano del presidente, no, dice que no, está investigando. Pero no hay un solo preso en el Ecuador. En Italia hay 7 sobre el mismo tema. Ese es el impacto, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros hicimos nuestra defensa. A la par, como digo, se venía dando en el juicio del Universo. Éramos testigos de, ese sí, un linchamiento del Estado y mediático a Emilio Palacio, a los directivos a los directivos del Universo y de paso también a nosotros. Y luego le preguntan al presidente: ¿y usted por qué no demanda a su hermano? Si es el que finalmente es el que hace los contratos, el que dice que usted sabía de los contratos. Y él responde: porque a mí no me da la gana. Esa fue la educadísima respuesta del presidente, y que mostraba un poco el ambiente, cómo se movía la cosa. Finalmente nosotros fuimos sentenciados con todo éxito. Como decir, fuimos derrotados con todo éxito en los tribunales. Una jueza de primera instancia, que es un caso civil, no implica cárcel. El presidente había puesto una demanda donde por su honor nos pedía $5 millones a cada autor. Al Universo le pidió 80 millones, o sea, 10 o 90 millones. Yo creo que con $90 millones ya como que se curaba el problema del honor. Pero en este caso la jueza nos puso una sentencia de $1 millón a cada autor a pagarle al presidente en primera instancia. Lo interesante de esto es la sentencia, el contenido de la sentencia. La jueza, durante el proceso, le aceptó al presidente que no presentara ni una sola prueba objetiva. La única prueba que presentó el presidente fue su propia declaración juramentada. En una demanda civil, el denunciante da un testimonio y le acusa al denunciado, y sobre eso, esa es la prueba. ¿Sí? Entonces dice: usted me causó un daño, lo dice bajo juramento, usted me causó un daño y me debe $10 millones. Y entonces la jueza le dice: ah, bueno, aceptado. Violando todo el procedimiento civil. O sea, no existía esa figura en el procedimiento civil, pero lo pusieron. Así como en el Universo se inventaron el caso de la autoría coadyuvante en un caso de injuria. Autoría coadyuvante. Bueno, le aceptan la prueba. Nosotros presentamos 35 pruebas objetivas de que lo que estaba en el libro estaba sustentado, pero además le pedimos al presidente que pruebe su daño moral. Su daño, o sea, el daño, porque el presidente dijo en su demanda que nosotros le habíamos causado dolor físico a él y a su familia. Entonces, a menos que le pegue con un libro en la cabeza, yo no sé cómo le podíamos causar dolor físico a él y a su familia. Y que le habíamos causado angustia, daño psicológico. Entonces le pedimos que presente su examen psiquiátrico, el informe psicológico de este daño, y además el informe de un médico, lo de los médicos también, que digan que haya sufrido daño físico. No lo presentó, se negó a presentarlo. Y aún así, en la sentencia la jueza reconoce que no pudo tener esas pruebas, que estaba juzgando sin pruebas, y por lo tanto, como no tenía esas pruebas y el presidente no había podido demostrarlo, el caso del daño moral tenía que ver con la afectación espiritual al presidente. Lo dice literalmente en la sentencia, que tiene que ver con el alma del presidente, un dolor que tiene que ver con el alma del presidente, o que tiene que ver con el alma del afectado. Esta afectación espiritual se volvió famosa, porque obviamente era parte de la sentencia. Pero además en la sentencia la jueza
en ninguna línea dice que ha habido injurias, que ha habido mentiras, que ha habido... y ni siquiera reconoce, dice que no hubo ni siquiera la intención de causar daño. Pero para fines de indemnización no se necesita demostrar que hubo la intención de causar daño. Así lo pone en la sentencia. Pero además dice que los autores, al escribir este libro, este es el delito, han invadido el umbral de lo ilícito. De lo ilícito. Los autores invadieron el umbral de lo ilícito. O sea, nos paramos en la puerta de lo ilícito, debajo de la puerta. Ni siquiera pasamos el umbral de lo ilícito. Hemos invadido el umbral de lo ilícito al decir que el presidente sabía de los contratos. Que nosotros lo que demostramos es que no lo dijimos nosotros, lo dijo Fabricio Correa. O sea, le hicimos una entrevista y lo dijo. Y lo publicamos en el libro. Pero al hacer esto, dice, al decir supuestamente que el presidente sabía, nos hemos convertido en jueces del presidente. Y eso no es legal. Pero además hemos invadido el umbral de lo ilícito porque nos atrevimos, no dice nos atrevimos, pero digo yo, a publicar, a investigar y a publicar un hecho de corrupción que no fue corroborado previamente por un organismo del Estado. Es decir, nos tomamos la libertad de investigarle al gobierno. Más o menos esa es la figura. Con la coincidencia que este es un artículo que está por aprobarse en el Ecuador en la nueva ley de comunicación. O sea, la jueza se adelantó a la ley. ¿Sí? Se adelantó a la ley y dijo, o al proyecto, y esto está por aprobarse, está debatiéndose en el Ecuador. Este momento continúa una ley de comunicación que obliga o impide a los periodistas publicar investigaciones sobre el poder del Estado o los funcionarios públicos si es que antes no tienen el aval de organismos de control. O sea, el periodismo se convierte en un ilícito. Esa es la figura de la sentencia, más la afectación espiritual, ¿no? Realmente sí, cuando nosotros leímos eso, pensamos con Cristian Zurita, realmente qué malos somos, qué malos tipos, ¿no? Bueno, finalmente, yo creo que nuestra defensa, ya desde el lado de lo político y lo mediático y lo público, fue muy intensa también. Es decir, nosotros tuvimos el apoyo enorme de la red de periodistas comunes en el Ecuador y de organismos de derechos humanos en el Ecuador, de la minoría que queda sin justificar al gobierno, porque cuando son derechos humanos, cuando son violaciones de derechos humanos desde la izquierda, no son violaciones de derechos humanos, son causas justas. Cuando es desde la derecha, eso es fascismo puro. Entonces hay una doble moral, hay un doble juego, y eso lo hemos vivido nosotros. Entonces, nuestra defensa fue el apoyo de los compañeros periodistas. Es decir, yo habría dado unas 80,000 entrevistas. La verdad es que realmente dejé de trotar porque me convertí en estrella de cine. Es decir, tenía que ir 7 de la mañana, 6 de la mañana, todas las entrevistas que podía, por teléfono, por radio, por televisión, prensa, bla, 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 bla. Nuestra defensa fue la lengua y obviamente nuestros argumentos. Resolvimos hacer público todo, permanentemente. Al hacer público esto a nivel nacional y también internacional, nosotros fuimos construyendo, creo yo, como dice Murakami, una crisálida de aire, una crisálida de apoyos que nos permitió, de alguna manera, que no se rompiera, ¿no es cierto?, esta defensa. Y luego, tan fuerte fue también la defensa jurídica que terminó por, de alguna manera, a nivel nacional e internacional, mover una serie de solidaridades, organismos internacionales, redes mundiales de periodistas, redes mundiales de medios de información y de organismos de derechos humanos que permitieron, de alguna manera, que el presidente retroceda.
lo que llamó el perdón sin olvido. Sí, el perdón sin olvido. Ese día los medios de información del Estado me llamaron a decir que por qué no le agradecía al presidente públicamente. Y entonces llegaron al cinismo de decir que nosotros habíamos durante un año montado un show porque ya sabíamos que íbamos a ser perdonados. Llegaron a decir eso, ¿no? Lo cual es una ofensa personal finalmente, ¿no? Pero bueno. Bueno, para terminar, simplemente yo quería llegar a una pequeña conclusión. Yo creo que el periodismo, en estas circunstancias, el periodismo que denuncia, tiene que ser un ejercicio de valientes. Pero no solo el periodismo, sino todas las reacciones de los movimientos sociales, de las redes sociales, de los gremios, tienen que constituirse en un acto, digo yo, de rebelión, en un acto, lo que dice la Constitución ecuatoriana, de resistencia. La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la resistencia como lo reconoce los derechos del hombre. Y actos de desobediencia civil, ¿no es cierto?, frente a una justicia que no es justicia. Reflexiono yo y digo, ¿por qué una sociedad, un ciudadano común como yo, o como cualquiera de ustedes, tiene que obedecer a una justicia que no es justicia? ¿Por qué tengo que considerar legítima una justicia que responde a un interés ilegítimo? El de un poder, el de consolidar un poder y de construir un poder que no es legítimo. Podrá tener su legalidad, podrá tener su forma, sus formas, pero no son ni éticamente, ni dentro ni del ámbito del derecho, legítimos. Yo digo, los pueblos, Martin Luther King, Mandela, Gandhi y todos sus procesos históricos hubieran sido posibles si nosotros como ciudadanos comunes, o ellos como ciudadanos comunes, hubiesen aceptado como legítimos las leyes del apartheid o las leyes de la discriminación racial. Hasta ahora estuviéramos en ese camino y hasta hoy los ingleses estuvieran en la India y su estado colonial. Entonces yo quiero dejar esa reflexión. O sea, yo creo que ya depende de cada uno hacerlo. Pero si estamos diciendo vamos a obedecer, vamos a aceptar decisiones de jueces que se someten a la peor envilecimiento, que envilecen el derecho, que envilecen la civilización, que envilecen la justicia, que se someten a las peores abyecciones de un poder, digo yo, ¿por qué yo como ciudadano tengo que aceptar eso? Muchas gracias.